bienvenido a las compañeras de los medios de comunicación y también al secretario de UGT, Ramón Sánchez Garrido. Decir que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país con esto de las reivindicaciones en redes sociales, un momento histórico con la paralización de la actividad económica y un momento histórico con el crecimiento, la aparición de una pandemia que esperemos sea la última. En este 1 de mayo del 2020 no vamos a permitir que el distanciamiento físico se convierta en distanciamiento social. Por eso vamos a demostrar conjuntamente ambas organizaciones sindicales que una vez más la unidad de la clase trabajadora es necesaria, es posible y es fundamental para reactivar la economía en nuestra provincia. La reactivación de la economía tiene que servir para poner freno a la pandemia, pero también tiene que servir para poner freno a la precariedad laboral, para poner freno a las desigualdades de género, para poner freno a la pobreza y a la exclusión social. Hoy vamos a reivindicar que es necesario otro modelo social y económico, porque de lo contrario tendremos mayor distanciamiento social que el distanciamiento físico está provocando. Para reactivar la economía en nuestra provincia necesitamos de un denominador común básico, que es incentivar el consumo a corto plazo. En las políticas tienen que ir encaminadas, los pactos institucionales con los agentes sociales tienen que ir encaminadas a incentivar el consumo en todas las vertientes. Hay proyectos para nuestra provincia, pero no vamos ahora a entrar en poner encima de la mesa proyectos que tienen que llevarse a cabo a largo plazo. Lo inmediato es abrir el tejido productivo, reactivar la economía y para eso es necesario poner encima de la mesa el principal proyecto que tiene nuestra provincia de Málaga, que es el turismo. Y ese turismo se va a ver golpeado, por un lado, porque los cambios que se han producido durante esta pandemia, los cambios temáticos de comunicación, de conferencias, de jornadas, de congresos telemáticos. Hemos asistido a congresos con una participación de más de 1.600 personas en esta semana de pandemia. Esos cambios van a repercutir en el turismo de congreso en nuestra provincia. Es necesario, por tanto, impulsar el turismo en nuestra provincia y ese pacto por el turismo tiene que estar conectado con las administraciones centrales y autonómicas. Esas partidas del inserso que se han dejado de gastar hay que implementarlas para el próximo año, sumándoselas al próximo año para que sirvan de reactivación. Es necesario que este verano el tejido empresarial malagueño esté abierto a pleno rendimiento para ofrecer a la demanda interna del turismo nacional, ofrecer esa posibilidad de vacaciones muy espaciada en el tiempo y en el territorio para garantizar, lo primero, el freno a la pandemia. Lo segundo, garantizar todos los puestos de trabajo, que no se quede ninguna empresa sin abrir todo el tejido productivo en marcha en el sector del turismo. Hace falta también un pacto por relanzar la industria. En la provincia de Málaga, los datos de desempleo del mes de marzo nos han indicado que el sector que mejor ha soportado el empleo en el marco de la pandemia ha sido el sector industrial, donde el desempleo ha crecido menos, donde se ha destruido menos empleo en este momento en la provincia de Málaga. Por eso hay que relanzar. Málaga tiene que abandonar la 6ª posición por la cola en desarrollo industrial. Y eso es hablar del parque tecnológico. Y hablar del parque tecnológico implica ya directamente el tercer pacto que se necesita abordar en Málaga, el pacto por la movilidad sostenible en el contexto de la pandemia. Ya hay que empezar todas las administraciones a pedir el tren de cercanía de doble planta para lo que es el recorrido de Fuengirola a Málaga. Hay que pedir ya lo que es el nuevo diseño, que no puede recaer en la movilidad metropolitana sobre el vehículo privado. Hay que sentarse a hablar de la movilidad en el entorno metropolitano de Málaga para poder salir de la pandemia en condiciones que los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad, pues pueda moverse y pueda consumir. Es necesario también reactivar un pacto por la construcción con medidas de eficiencia energética, implementando eficiencia del consumo de agua, implementando lo que son los cambios para hacer sostenible el medio ambiente en nuestra provincia. Y estamos hablando, por supuesto, de las playas de Nerja, de las playas de Maro. Estamos hablando de lo que es reactivar la edificabilidad, la rehabilitación de edificios con criterios medioambientales. Hace falta poner ese pacto encima de la mesa, como hace falta poner el pacto de desarrollo agroalimentario industrial, de transformación industrial en la provincia de Málaga, fundamentalmente en la comarca de la Axarquía y en la comarca de Antequera también.
En definitiva, necesitamos sentar a las administraciones públicas, le pedimos a las administraciones públicas que esta reactivación económica no se hace solo con 4 partidos o 5 partidos políticos, no se hace de la mano exclusivamente de los empresarios, se hace de la mano del conjunto de la sociedad malagueña, de los agentes sociales y desde Comisión Obrera, y que también, por supuesto, me imagino que desde UGT vamos a implementar este intento de llegar a acuerdos provinciales, porque necesitamos que en las comarcas del interior de la provincia el desarrollo rural esté encima de la mesa. Son las comarcas del Nororma, del Guadalteba, de la Sarquía, las que han sido más duramente castigadas, con más intensidad por el desempleo en lo que llevamos de pandemia, y lo van a seguir siendo si no se reactivan pactos provinciales. La Diputación Provincial de Málaga no puede estar de brazos cruzados sin tener encima de la mesa los planes de desarrollo comarcales, donde el paro ha sido más duramente, con más intensidad, no en cantidad de personas, pero sí en lo que respecta a cada una de las poblaciones. Subidas de más del 50% de paro en muchos pueblos de Málaga, de las comarcas, he dicho, Guadalteba, Nororma o de la Sarquía, subida en sectores de más del 100% de la construcción en estos pueblos, porque vivían de la construcción, y la construcción hay que empezar a reactivarla para que a medio plazo también sirva de catapulta de reactivación de la economía. Es necesario, decía, y voy terminando, el que lleguemos a cabo estos pactos entre todas las administraciones con competencia en la provincia de Málaga para garantizar una salida sanitaria, unas condiciones sanitarias, unos refuerzos sanitarios en los sectores sociosanitarios de nuestra provincia, para garantizar un mantenimiento del empleo y para garantizar que se completen las prestaciones sociales de subsistencia en la provincia de Málaga, donde todas las administraciones tienen que aportar su granito de arena. Tenemos que reivindicar la renta mínima de supervivencia, pero tenemos que reivindicar de forma inmediata que todas las administraciones, empezando por la local, por la provincial o por la autonómica, lleven a cabo sus proyectos para evitar que ninguna familia pase hambre durante el periodo de reactivación. Ha llegado el momento de que aquellos ERTE de fuerza mayor tengan ya que su época final y se reactive la economía, poniéndolos en marcha por sectores a corto plazo en uno, a medio plazo en otro y un poquito más a largo plazo en los grandes proyectos de la provincia de Málaga, que seguro que van a mantener y va a ser sostenible el empleo. Decía que el distanciamiento físico no puede convertirse en distanciamiento social, y para eso necesitamos esta serie de planes y contar con la clase trabajadora. Hoy más que nunca es necesario reivindicarlo. Este 1 de mayo histórico, realizado de esta manera telemática, y que mañana por ambas confederaciones llevaremos a cabo en todo el Estado las grandes movilizaciones telemáticas, va a ser histórico. Estamos haciendo historia. Fernando, muchas gracias por lo que has comentado. Bueno, este año el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, viene marcado por la crisis del COVID, ¿no? Esta jornada siempre ha sido reivindicativa a favor de los trabajadores y trabajadoras y también a favor de la sociedad en general, ¿no? Aparte de felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras, hay que agradecer sobre todo a los trabajadores de los sectores esenciales que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia del COVID, ¿no? Sectores como la sanidad, residencia, personas, trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio, las fuerzas de seguridad, la agricultura, la industria de la construcción, los transportes que han abastecido los comercios, las trabajadoras y trabajadores del comercio. En muchos casos no han contado con el material de protección suficiente y ahí estamos pagando algunas consecuencias, ¿no? Tengo que empezar diciendo que en esta crisis la economía, en este momento la economía está pidiendo que vayamos rápidos y la ciencia nos pide que seamos prudentes. Nosotros tenemos que ser responsables porque la crisis sanitaria no se ha resuelto, no está superada. Yo creo que es la crisis más importante que está sufriendo nuestro país desde la Guerra Civil Española. Así que la desescalada, que también es un tema que se está hablando mucho, no puede ser rápida ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Se estima que el crecimiento económico en Estados Unidos se estima que va a ser de un 20% menos del Producto Interior Bruto. Ahora se ha publicado, que lo he visto en la cadena C y en otros medios, que en el primer trimestre de España el Producto Interior Bruto se ha reducido un 5,2%. En las previsiones se hablaba entre el 6 y el 12 cuando terminara esta epidemia. Así que no solo hay que buscar una vacuna contra el coronavirus, también hay que buscar una vacuna contra la pandemia del desempleo, ¿no? Uno de los medios puede ser el ingreso mínimo vital para evitar la exclusión, para evitar la pobreza, ¿no? El 30% de la población española antes del COVID estaba en el umbral de la pobreza.
El Gobierno, con respecto al ingreso mínimo vital, estima que puede tener un coste entre 5 y 6.000 millones de euros. AIREF habla de 12.000 millones de euros. Recordar que cuando la crisis que inició Lehman Brothers en el 2008, fueron 65.000 millones de euros los que fueron a la banca a recuperarla, ¿no? Por lo cual, yo sí quiero hacer un hincapié en la vertiente social de la vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿no? Había hogares sin ingresos antes de la epidemia. Hay desempleados sin prestaciones antes del COVID. Y hay desempleados que agotan las prestaciones en estos momentos. Hay un temor, y se está hablando mucho en todos los medios de comunicación, de que muchos ERTEs puedan terminar en ERES porque la vuelta a la normalidad implique que no va a haber trabajo suficiente y va a haber más pérdidas, ¿no? Hay una desaceleración muy importante, ¿no? Por ello, una de las propuestas que lo hemos planteado UGT y comisiones es que se mantengan los ERTEs de fuerza mayor después del estado de alarma, ¿no? O lo que estamos luchando de que se incluyan los fijos discontinuos en los ERTEs, ¿no? La campaña de turística en Málaga, que es el motor económico de Andalucía y donde el turismo tiene una preponderancia muy importante, pues la tenemos prácticamente perdida. Va a ser un tema complicado, vamos a tener que arrimar el hombro todos. Buscamos que no se pierdan los derechos laborales. La negociación colectiva, por ejemplo, es una de las mejores herramientas para defender los derechos de los trabajadores. Llevamos una década de constantes recortes en inversión pública y privada, en ciencia, innovación y desarrollo. Y esto, además, ha condicionado de manera relevante nuestra capacidad de respuesta ante esta crisis que hemos tenido y que estamos teniendo. Por eso, cuando lleguemos a la normalidad, estamos obligados, cuando lleguemos a la normalidad, estamos obligados a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación y las nuevas tecnologías y promover la formación como un activo estratégico competitivo. Queda mucho por hacer, ¿no? Ahora es necesario prorrogar los mecanismos de ajuste temporal de empleo diseñados para el estado de alarma el tiempo que sea preciso para sostener nuestro tejido productivo y la supervivencia digna de las personas trabajadoras. Y hay que ir más allá. Siempre estamos planteando un nuevo modelo productivo y social, que siempre lo hemos reivindicado tanto Comisiones Obreras como UGT. Y además que la crisis del coronavirus está demostrando que es inaplazable. Necesitamos más y mejores servicios públicos en atención a mayores, a dependientes, en educación, en sanidad, etcétera. Y es posible que tenga que existir la intervención pública en sectores estratégicos, energía, transporte, suministro, industria, para garantizar una respuesta ante situaciones críticas como la que estamos viviendo y mayor eficiencia y menor dependencia de un mercado que se articula bajo el principio del máximo beneficio y que carece de sensibilidad ante los problemas de la persona. Por eso, ya lo he dicho antes, tenemos que arrimar el hombro, pero también decir que no se pueden perder los derechos laborales. Hay que ayudar a las empresas, pero ayudarlas para mantener el empleo. El dinero público tiene que beneficiar a todos. Muchas gracias. Varias preguntas. Bueno, sabemos que no hay certeza, por eso se caracteriza también esta crisis por la volatilidad del mercado laboral y de todos los indicadores que teníamos hasta ahora, pero ¿cuántos empleos podrían perderse? No sé si hay algún estudio o tienen ustedes alguna estimación de cuál podría ser el impacto en el trabajo de la pandemia y qué piensan de esa escalada que ha planeado el Gobierno. Desde Comisión Obrera, los datos que hemos analizado sobre la pérdida de empleo a corto plazo, estamos hablando de que puede estar en torno a 30.000 personas, lo que se incremente el paro desde el mes de marzo, que ya llevan una parte importante, lo que se va a sostener en el tiempo, esas 30.000 personas. Eso viene motivado por muchas variables. Indudablemente la hostelería en Málaga, el turismo en Málaga es el 82% del Producto Interior Bruto. Las condiciones garantistas de la sanidad en los restaurantes, en los bares, en los alojamientos turísticos van a llevar a cabo una reducción de personas, de plantilla, que a corto plazo va a ser necesario y lo que estimamos que hay que impulsar. Por eso es muy importante, por un lado, impulsar lo que es la actividad, la reactivación de lo que son los programas del Inserso para desde ya parar esa caída del empleo, intentar reactivar el empleo lo antes posible, el máximo de empresas posible y poder frenar ese crecimiento del desempleo en Málaga. En el mes de abril vamos a conocer próximamente los datos del mes de abril, del paro. No van a ser mejores que los del mes de marzo.
En consecuencia, tenemos que ponernos en marcha ya porque hay que hacer planes a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Pero a corto plazo solamente dependemos de nosotras mismas, de nuestro propio tejido productivo, de nuestro propio consumo interno. Y es fundamental incentivar el consumo interno, el consumo de lo local. Lo hicimos hace 10 años cuando desde la Diputación Provincial el anterior equipo de gobierno sentó a los agentes sociales, cosa que este equipo de gobierno no ha querido hacer en ningún momento, sentó a los agentes sociales y pusimos encima de la mesa en el año 2010 el consumo de lo local. De ahí sale la marca Sabor a Málaga, de ahí sale impulsar lo que es la industria malagueña propiamente dicha, y en el caso concreto debe de ser el consumo interno del turismo nuestro, que tiene que estar en la demanda interna de andaluces y de españoles y de españolas, lo que tiene que empezar a reactivar a corto plazo. A medio plazo hay que impulsar la reactivación también del conjunto de todo lo que es la fuerte inversión pública que necesita este país en cuestión de infraestructura, no solamente de lo público en la parte sanitaria, sociosanitaria, sino en la parte de la construcción, obra civil. Lo está diciendo la patronal de la construcción del Estado español, lo decimos nosotros también, es necesario reactivar las inversiones públicas en eficiencia energética para adaptarnos, no perdamos de vista los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, que hay que reconfigurarlo y adaptar el desarrollo de la construcción en Málaga a los objetivos de eficiencia energética, de eficiencia medioambiental y la gestión adecuada del agua, sobre todo en comarcas con una necesidad hídrica importante por la actividad agroalimentaria, también para la ciudadanía, como es la Axarquía. Luego necesitamos ese a medio plazo, una fuerte inversión pública en la construcción que arranque, que haga reducir la cifra de paro en lo que son las comarcas del interior y también en las comarcas de lo que es la Málaga capital y los grandes municipios como Marbella, para que el turismo en primer lugar y la construcción sirvan a corto plazo el turismo, a corto y a medio plazo la construcción, y después los grandes proyectos de Málaga que también ya de sostenibilidad. Hace falta un crecimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente, pero inclusivo de todos y de todas las personas que están hoy en el paro, de todas y cada una de las empresas que tienen que volver a abrir sus puertas. Sí, Nieves, gracias por la pregunta. Yo, hombre, con respecto a, evidentemente, los datos que hay, los datos que tenemos del paro del mes anterior, de la encuesta de población activa reciente, ¿no? Ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo, sí me aproximo a lo que ha comentado Fernando en cuanto a que podemos llegar a las 30.000 personas, ¿no? Pero claro, tampoco podemos aventurarnos porque somos conscientes que con los datos que se han nombrado, tanto los del paro de marzo como los datos del primer trimestre, sabemos que los siguientes datos que van a venir no van a ser halagüeños, no van a ser buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucha reserva, ¿no? Y en cuanto a lo que has planteado sobre nuestra opinión, o mi opinión en particular, sobre el plan de desescalada del gobierno, pues, hombre, yo lo veo positivo porque primero hay un plan. Veo muy negativo que en España la situación política, que es de unos grupos de la oposición que lo único que pretenden es derribar al gobierno, que las propuestas son que solamente hablan de los fallecidos, que hacen los fallecidos suyos, que plantean corbata negra, bandera media asta, pero plantean poco más. Si el gobierno dice que vamos a quitar el estado de alerta, lo van a criticar. Si el gobierno dice que vamos a hacer una desescalada, también lo van a criticar. ¿Que cuándo van a volver los trabajadores a la actividad? ¿Se fija una fecha o se fija un calendario? Lo critican, ¿no? Por eso te digo que el plan de desescalada del gobierno, que puede ser criticable en algunos aspectos, que lo que vivimos en los pueblos del interior de Málaga no es lo mismo que se está viviendo en la capital, ¿no? En cuanto a incidencia y problemática, o lo que se está viviendo en Madrid, ¿no? Pero veo un objetivo que el gobierno pues tiene un plan, ¿no? Y entonces, como tal, igual que lo hemos apoyado durante el estado de alarma, no saliendo de las casas y cumpliendo las medidas de protección, pues tenemos que apoyar en el sentido de ir modificando lo que haya que modificar, ¿no? Pero me parece muy acertado que tenga primero un plan y que ahora lo lleve en adelante. José Vicente Astorga, de Diario Sur, quiere saber cómo valoran el trabajo de la inspección en el cumplimiento de los ERTEs y si han detectado alguna empresa que esté obligando a trabajar a las plantillas que están incluidas en estos expedientes. Efectivamente, hemos encontrado situaciones que se están denunciando ante la Inspección de Trabajo, donde esto de la jornada, los ERTEs parciales o el teletrabajo
o los ERTE que se aplican y después se sigue trabajando en su domicilio. Alguna empresa hemos tenido empresas que han hecho ERTE y que han contratado con empresas de trabajo temporal en la provincia de Málaga. También hemos tenido, son empresas fraudulentas, son empresas que no se merecen el calificativo de empresas, sino de piratas. En eso estamos denunciando, pero la inspección de trabajo hoy requiere de un refuerzo de personal mucho más importante, mucho más fuerte en la provincia de Málaga. Que hoy tengamos en Málaga la provincia con mayor cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo y que tengamos la mayor cantidad de trabajadores sujetos a estos expedientes, significa que hay que vigilar con más intensidad que en otras provincias este tipo de expedientes, porque se dan situaciones de fraude en algunos de ellos y tenemos que denunciarlos, lo estamos denunciando, pero por un lado, ni la inspección sanitaria, cuando hablamos del cumplimiento de los EPI para evitar la pandemia en los centros de trabajo, no está realizando las visitas, la inspección sanitaria, la inspección de trabajo no está realizando las visitas tampoco a las empresas. No queremos una inspección hoy que sea una inspección administrativa o burocrática. Queremos una inspección real, que visite las empresas cuando hay una denuncia encima de la mesa. Porque, como digo, se han dado situaciones, lo hemos denunciado, de empresas que están haciendo fraude con los ERTE y que están haciendo fraude en cuanto a sustitución de mano de obra o de excederse más allá de lo que está contemplado en los ERTE. Hoy estamos ya en la fase de desescalada de los ERTE. Hoy ya ha empezado y el Gobierno de España, en eso tenemos que aplaudir, que se mantenga el estado de alarma, porque eso es una garantía para que los ERTE de fuerza mayor se mantengan vigentes. Mientras tanto, se está reactivando paulatinamente las empresas, incorporándose a la actividad propiamente dicha empresarial. Luego, esa dualidad, ese equilibrio entre mantener el estado de alarma por parte del Gobierno central, que tiene que estar apoyado por el conjunto de partidos políticos que estén apostando verdaderamente por España, ese equilibrio tiene que estar sujeto a la incorporación a la actividad empresarial de todo el tejido productivo. No puede ser que los empresarios estén chantajeando al Gobierno con no abrir las empresas, con no abrir los comercios, hasta tanto no se les ponga encima de la mesa sus pretensiones, sus deseos y, en este caso, mantener el estado de alarma, mantener más allá, una vez que finalice el estado de alarma, de los expedientes temporales de empleo, de regulación de empleo, mantenerlo es fundamental para garantizar, por un lado, que los trabajadores no se queden sin prestaciones y, por otro lado, que las empresas ya tienen que empezar a incorporar su actividad. No todas las empresas al mismo nivel. Hay restaurantes en Málaga muy pequeñitos que tienen dificultad, que van a tener dificultad para abrir, pero hay otros que conocidos, y no lo voy a nombrar, pero hay otros conocidos con más de 100 trabajadores que pueden ya empezar a reactivar ese restaurante. Y no vale chantajear al Gobierno, chantajear a la sociedad. Por eso es necesario que el plan de desescalada se ponga en marcha y es necesario que se vaya implementando los planes a corto plazo. La temporada de verano no está perdida para el empleo. Puede estar perdida para el beneficio empresarial, pero no para el empleo ni para el tejido empresarial, ¿eh? Bien, yo con respecto a esta pregunta, hombre, sí hay que decir que viendo los datos del número de ERTE en Andalucía, ¿no?, y de Málaga, ¿no?, a fecha de 27 de abril, pues bueno, se demuestra que Málaga es la provincia andaluza donde más ERTEs hay, 23.800 frente a 22.100 que hay en Sevilla, ¿no?, lo que vuelve a demostrar de que somos el motor económico de Andalucía, ¿no? Sí decir que, hombre, que la labor de inspección de los ERTE, en principio, todos los ERTE, los de causa de fuerza mayor, se le daban, se aceptaban y se tramitaban. Ha habido problemas entre la Consejería de Empleo, la inspección, ¿no?, porque la labor de inspección se hará paulatinamente, o sea, habrá un periodo y puede ocurrir que un ERTE se haya autorizado y que después se compruebe porque no estaba acogido derecho, con lo cual puede haber petición de devolución de cantidades, ¿no? También había un problema de que tanto la Consejería de Empleo con reducción de plantilla como el SEPE para tramitar estos ERTE y poder pagarle a estos trabajadores, pues se han encontrado en una situación de recorte de plantilla, con lo cual ha ocasionado algún problema laboral. Pero vamos, en definitiva, bueno, y yo analizando las denuncias que hay por incumplimiento de los ERTE, pues me sorprendo porque los datos que yo recibo, ¿no?, en comparativa a nivel andaluz, en Málaga no son tantos. Hay muchas empresas de seguridad privada, empresas de limpieza que sí están ahí con denuncias por incumplimiento, pero que me sorprende que no son tantos en relación al número de ERTE que tenemos en nuestra provincia de Málaga.
repreguntar una cosa, ¿y cuáles serían esas denuncias que han recibido? ¿Qué números se pueden cuantificar? El número de denuncias que hemos registrado, digamos, son pocas con respecto al volumen de ERTE que hemos tenido. Son pocas. Hemos denunciado en mucha cantidad, en gran cantidad, sobre todo, lo que son los incumplimientos de los protocolos sanitarios. Eso se ha denunciado en mucha cantidad, sobre todo al principio, las primeras semanas de confinamiento. En la actualidad sabemos que se están implementando ya y ya tienen que estar las empresas preparándose para cuando empiece ya a reactivar la economía, abrirse las empresas, tienen que preparar los protocolos sanitarios. Sabemos qué está pasando en Alemania con el desconfinamiento. En Francia ya están abriendo en comercio en base a la limitación de aforo de 20 metros cuadrados por persona. Bueno, se tiene que implementar el aforo, se tiene que actualizar el aforo en Málaga. El plan que ha hecho el gobierno es un plan donde permite que el consumo arranque ya en restaurantes y en bares, pero también está impulsando una rotación en el consumo. En el tema sanitario es fundamental, como decía, que reactivar la economía, ponga freno a la pandemia. Por eso la mayoría de las denuncias han venido por cuestiones de protocolo sanitario. En segundo lugar, han venido también denuncias por lo que son los falsos ERTES que se han llevado a cabo. Son pocas en el volumen de los 23.000, de las más de 23.000 ERTES que hay en la provincia de Málaga, son pocas, pero de las que tenemos conocimiento y de las que hemos dado traslado a la Inspección de Trabajo en Málaga, hay algunas. Como he dicho, situaciones un tanto rocambolescas de hacer un ERTE y de hacerle trabajar en sus casas, o de hacer un ERTE y de contratar mano de obra a través de ETT en sectores esenciales. Los sectores esenciales, como son los sectores sanitarios o los sectores de la alimentación o de la distribución, no pueden hacer un ERTE porque son sectores esenciales y están demandados. La inspección tiene que vigilar muy de cerca esos sectores esenciales que están sujetos a ERTE, porque en muchos de ellos, efectivamente, sí hay un ERTE fraudulento registrado, ¿eh? Sí, poco más que añadir a lo que ha comentado Fernando. Es verdad que los falsos ERTE, que sí, eso nos preocupa porque ahí hay un fraude, ¿no? Son pocos del total. Y de la mayoría de las denuncias que tenemos, pues son en materia sanitaria, por falta de protocolo, incumplimiento falta de material de protección, fundamentalmente, ¿no? Que son a los que me he referido de empresas de limpieza o de seguridad, ¿no? Ya os digo que los ERTE de causa de fuerza mayor, pues se tramitaban de oficio. O sea, no se filtraban, se tramitaban, pero sí va a haber la labor de inspección va a ser paulatina ahora, ¿no? Y sí lo sabemos porque además lo hemos valorado en la ejecutiva de UGT, de que va a haber empresas que dentro de un tiempo, que puede ser 1 o 2 años, pues los trabajadores tengan que devolver el dinero que han cobrado, porque ya os digo que la labor de inspección va a ser más paulatina. Pero entonces, por dimensionar el tema, cuando habláis de pocas, es que estamos hablando a lo mejor de decenas, ¿no? De unas pocas decenas en esos 23.000, ¿no? O sea, que estamos hablando de pocas porque no son muy significativos el número, ¿no? Efectivamente, no es muy significativo el número. Estamos hablando a lo mejor que llegan unas 20 denuncias sobre ERTE que no se han llevado a cabo o que se están llevando a cabo de forma fraudulenta. Hay aquellas empresas que intenten sacar beneficio de esta situación que estamos viviendo de pandemia, tienen que recibir el rechazo de la sociedad. Y lo haremos público en los sectores, como he dicho antes, esenciales. O sea, 20 entre 23.000, aunque es un porcentaje muy pequeño. Vale. Muy pequeño. Pero importante. Hablamos de empresas de congelado, hablamos de empresas del sector de agroalimentaria en Málaga. En fin, ya me falta poner el nombre, pero que no quiero. Estamos hablando de empresas concretas, ¿eh? Vale. Sí, José Vicente, también, hombre, en otras veces que hemos hablado, es cierto que es un tema que tú lo llevas y que te interesa como informador, ¿no? Y es verdad que nosotros encontramos dificultad para recibir información desde la Consejería de Empleo. No sé si es por falta de sintonía o por otro motivo, ¿no? Y también lo que planteábamos, además yo creo que lo habla contigo, con algún otro compañero de la presencia sindical en cuanto a la verificación y el control de los ERTE, ¿no? Donde, hombre, pedimos el papel que nos da la Constitución, ¿no? Como defensores, como agentes, como herramienta para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero que sí, que te noto yo una falta de fluidez en cuanto a los datos, ¿no? Y por eso cuando tú nos has preguntado otras veces, oye, ¿cuánto ERTE hay? Esto, lo otro. Ha habido muchos problemas en darte una cifra, ¿no? Lo que ha dicho Fernando. ¿Cuánto ERTE falso hay? Pues sí, pueden ser un par de docenas, pero no te lo podemos concretar. Yo no te lo puedo concretar ahora mismo, ¿eh? De acuerdo. Gracias. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía y no está haciendo la Junta de Andalucía
es dar cumplimiento al Real Decreto 8 del 2020. Y dar cumplimiento significa poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores en Andalucía, en este caso a las dos organizaciones sindicales que estamos aquí presentes, UGT y comisiones, dar conocimiento, dar nuestro lado de nombres de las 23.000 empresas que hay en Málaga, los nombres de las 23.000 empresas sujetas a ERTE. No se nos han facilitado esos nombres. Hemos tenido que presentar denuncia a la propia Junta de Andalucía, reclamar a la Junta de Andalucía para que faciliten los nombres. No nos han querido dar los nombres. De esa manera, muy difícil, podemos estar, y lo voy a decir muy claro, podemos dar cumplimiento al Real Decreto 8 de 2020. En Comisión Obrera, y ahí está Ramón en UGT, que lo puede corroborar, creo que también, no lo sé, pero creo que también, en Comisión Obrera no hemos recibido 23.000 solicitudes de ERTE de las empresas, dando por no cumplido el decreto 8 de 2020. Yo tendría que tener encima de la mesa la petición de las más de 23.000 empresas de Málaga solicitando ERTE. Bueno, pues apenas nos han llegado 1.000, 2.000, 3.000 empresas que se han dirigido a comisiones dando cumplimiento al decreto. ¿Eso qué significa? Que cuando la Inspección de Trabajo compruebe y constate, y ya ha habido casos en España que ha ocurrido, cuando compruebe y constate que no se le ha dado traslado ante la ausencia de representación sindical en la empresa, no se le ha dado traslado previamente a las organizaciones más representativas, ese ERTE ya tiene un defecto de forma y que lo puede invalidar judicialmente. Bueno, pues la Junta de Andalucía no ha dado cumplimiento al Real Decreto en este apartado y eso es denunciable y lo hemos denunciado a la propia Junta de Andalucía. Veremos las consecuencias que tiene más adelante. Sí, para completar también esta información, y sé que Fernando, porque lo ha comentado también en medio de comunicación, la llamada y visitas que recibimos de trabajadores que nos ponen en conocimiento que están en un ERTE, ¿no? A través de ellos es como recibimos información de algunos de los ERTE, ¿no? Y claro, la casuística es variopinta, de falta de información, y ahí estamos los sindicatos, ¿no? En cuanto a la Junta de Andalucía, pues, hombre, yo lo vuelvo a recalcar, hecho en falta de que no estemos todos arrimando el hombro, de que prime más el desgastar al gobierno central, o también por criticar al gobierno central, de que critique a alguna administración autonómica de color político distinto, pero eso no hace más débiles. Y a mí me da vergüenza y me da mucha pena de que estemos viviendo situaciones como esta que estoy yo comentando. Preguntaros qué es esa gran manifestación telemática, creo, ¿no?, que decía Fernando al principio, ¿a qué se refieren? ¿Cómo va a ser mañana la celebración del 1 de mayo con estos datos y además en casa? Sí, perdón. Mañana, a través del hashtag otro modelo es necesario, y también del hashtag 1 de mayo CSO, y me imagino que 1 de mayo UGT, vamos a llevar a cabo la gran movilización reivindicativa que nunca ha conocido nuestro país. Vivimos momentos históricos. Tendremos a las 1:30 del mediodía de mañana 1 de mayo esa gran manifestación virtual con la intervención en redes de los secretarios generales de UGT y de Comisión Obrera. Tendremos ese concierto abierto a todo el Estado español, donde van a participar una serie de artistas españoles, algunos malagueños, algunos artistas malagueños como Juan Pinilla, entre otros, pero a las 5 de la tarde, y después tendremos a las 8 de la tarde ese gran concierto internacional en el que yo ya estoy inscrito personalmente, ya nos hemos inscrito algunos porque se pueden ir ya apuntándose para que nos den el acceso, ese gran concierto internacional de esa gran movilización internacional, que la clase trabajadora internacional global. Podemos asistir a conciertos reivindicativos en las redes sociales a las 8 de la tarde y en España a las 5 de la tarde, y la manifestación virtual que tendremos a las 1:30 del mediodía mañana 1 de mayo a través del hashtag otro modelo es necesario. Lo ha comentado muy bien Fernando. En esencia no podemos estar en presencia física, no podemos llevar nuestras banderas a las calles y a las plazas, ¿no? No podemos ensalzar el mundo del trabajo, pero sí lo vamos a hacer de forma virtual, en rueda de prensa de los responsables, los secretarios generales, ¿no? Y la participación activa en las redes sociales con hashtag, con mensajes, ¿no? Y la participación en estos conciertos. Darles las gracias desde Comisiones a los que estáis aquí presentes en esta rueda de prensa, también histórica, virtual, es la primera que hacemos en Málaga, por lo menos Comisión Obrera, y daros las gracias y bueno, y mañana saldremos a las redes sociales, no a la calle, saldremos a las redes sociales. Gracias.
Pues para deciros que, bueno, que es verdad que estos medios hay un porcentaje alto de población, lo digo yo porque los niños con la enseñanza están utilizando pues estos medios virtuales, las redes sociales, los correos, tal, y está habiendo muchos problemas con algunos padres que, bueno, que no tienen estas habilidades para poder manejar, ¿no? Pero que sí deciros que este va a ser un medio que habrá que ir perfeccionando y lo vamos a utilizar bastante porque, bueno, las previsiones son de que hay que ir con mucha precaución, con mucha lentitud para dar pasos en firme, ¿no? Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta rueda de prensa virtual.